Ahora vamos a hablar acerca de los aspectos introductorios y conceptuales, como sus temas la filosofía y ciencia, definición de la filosofía y objeto de estudio, la ubicación de la filosofía del derecho al interior de la filosofía del derecho, la teoría del Estado y la ciencia política. Con el objetivo vamos a aprender esto juntos para poder nosotros reconocer los fundamentos y principios de la filosofía del derecho, su naturaleza, las concesiones jurídicas y sus presupuestos, valorando de esta manera los aportes filosóficos del pensamiento jurídico contemporáneo. Iniciaremos con la filosofía y la ciencia. Al hablar de la filosofía y ciencia puede significar una afirmación simultánea de ambos términos o una vinculación entre ellos, donde para ser más precisos recurrimos al uso de la conjunción si no por el contrario a las preposiciones establecidas por imitar la diversidad lingüística de las relaciones lógicas. La diferencia más rigurosa entre la filosofía y la ciencia se da cuando se atribuye a la ciencia un significado más exacto como sistema de conocimientos metódicamente adquiridos mediante la verificación objetiva, analítica y experimental de sus datos y resultados. Entonces, nuevamente, la diferencia entre filosofía y ciencia se da cuando se le atribuye a la ciencia el significado más exacto como el sistema de conocimientos que recopila datos o analiza los datos y sus resultados metódicamente mediante una verificación objetiva, analítica y experimental. Que para ello, según el filósofo brasileño Miguel Reale en el año 1965, manifiesta que esto es, en la ciencia, siempre entra como elemento necesario la experiencia. Entonces, la distinción entre filosofía y ciencia se hace cada vez más estrecha, donde para estos efectos, si nos fijamos en la realización histórica de la filosofía, se advierte que toda posición filosófica parte siempre de unos principios incuestionables, que generalmente se refleja en una filosofía ya hecha. Como por ejemplo, Marx adquiere su formación en las fuentes del idealismo de Hegel y formula la teoría fundándola en el denominado materialismo. Por su parte, el justnaturalismo toma a la razón como su verdad incuestionable, así como el existencialismo se comprende y explica mediante la angustia, siendo el único que pueda redimir al hombre caído. La filosofía examina obligatoriamente todo saber y se examina a sí misma, por lo que se considera sobre la existencia de rasgos que distinguen a la filosofía de la ciencia, teniendo en consideración que cada ciencia trata de su objeto, pero no trata de sí misma a razón. Por lo que la física no nos habla de la física, sino del hecho físico, así como la sociología no es que nos habla de la sociedad, mientras que la filosofía por el contrario, se ocupa también si se problematiza. Todo ello nos explica lo que para la ciencia es dato, que la filosofía lo problematiza como tiempo, espacio, materia, universo, ser, Dios, mientras que las ciencias no viven en esa división individual permanente en el que vive la filosofía. Las ciencias que parten de la seguridad y exactitud que les ofrece la filosofía se establecen sobre una creencia apoyadas en terrenos firmes para desde ahí desarrollar la especialización. Entonces, por el contrario, la filosofía busca la unidad a condensar si le fuera posible al hombre, es decir, que todo el saber en una palabra, en una idea. Es entendible que la búsqueda del filósofo es alcanzar el conocimiento último de las cosas, creando una concepción universal del mundo y de lo que le rodea. Es por ello que las ciencias trabajan en la inversa, que se desentienden de la autenticidad humana, por lo cual la filosofía entraña un sentido totalitario y reductivo frente a las ciencias. Cabe destacar en un sentido muy amplio e impropio las diferencias más notables entre la filosofía y las ciencias, tal como lo afirma García Maínez. Vamos a ver ahorita las diferencias propuestas por García Maínez entre la ciencia y la filosofía. Dice que las ciencias son ensayos de aplicación parcial de lo existente, mientras que la filosofía pretende darnos una explicación total, exhaustiva del mundo,
del hombre, de la actividad humana. Otra idea es que las ciencias alcanzan un conocimiento puramente explicativo, mientras que la filosofía es además impositiva, normativa, es decir, que las ciencias investigan solamente lo que es y pretenden explicarlo, mientras que la filosofía también se interroga sobre lo que debe ser, pero en su totalidad. Por este motivo, los conocimientos científicos se enuncian en indicativo a diferencia de los filosóficos que formulan enunciativamente y otros en forma imperativa. Otra diferencia que tenemos es que las ciencias estudian únicamente fenómenos y relaciones sin indagar la ciencia de lo real. Por lo tanto, la filosofía se pregunta además cuál es la substratum de lo existente. Cuando busca la esencia de las cosas, recibe el nombre de metafísica. Nuevamente aquí dice que la filosofía, cuando busca la esencia de las cosas, recibe el nombre de metafísica. El objeto material de toda ciencia es conocida como la parcela de la realidad que constituye su materia de estudio y su objeto formal. Es el aspecto especial, entendiéndose de esta manera como una perspectiva, un ángulo de visión o un punto de vista con el que cada ciencia estudia su objeto material, es decir, de la filosofía tradicional, donde dicha distinción entre objeto material y el objeto formal de las ciencias cobra relevancia en el estudio de las disciplinas jurídicas. Eso mediante la diferencia que hemos visto de filosofía y ciencia. Ahora hablaremos acerca de la definición de la filosofía y el objeto de estudio. La etimología de la palabra filosofía nos llega de filosofía, que se remonta a Grecia, donde la palabra que interviene en la constitución de la filosofía es la sabiduría, reservada en un principio para el mundo de los dioses, donde los sabios eran los iniciados en los misterios humanos. La verdadera confirmación del término filosofía se realiza en el círculo socrático, por ejemplo, el amor a la sabiduría. Esta frase es algo intermedio, es decir, ignorancia y sabiduría. En primer lugar, y como término negativo, ningún hombre está en condiciones de tener el conocimiento de todas las cosas. Y en segundo término, como carácter afirmativo, aun conociendo la incapacidad del conocer definitivamente todo, el hecho está en la búsqueda amorosa de lo que absolutamente digno de saberse. Esto es filosofar. Por lo tanto, la filosofía es la primogénita de la ciencia, porque existía cuando no había todavía ciencia. Por lo tanto, sacrificó parte de sí misma en favor de la ciencia. Es decir, la filosofía es la primera de las ciencias, ¿ya? Entonces, en un esfuerzo por alcanzar el sentido de lo universal, dado que el hombre con inquietudes busca alcanzar el logro de la unidad del saber, en contraposición del científico, busca el fragmento del saber proporcionado por las ciencias particulares. Por consiguiente, la filosofía es una perspectiva que consiste en el hábito de ver las cosas juntas, que supone una actitud ante la realidad, para aprenderla mediante el uso de la razón y la intuición, que exige un discurso y razonamiento. Desde el punto de vista de la aptitud, se infiere en una protesta continua del espíritu contra el rolamiento de la rutina de las técnicas, tal como expresó el francés Emilio Brecher, partiendo de lo que ya existe para romper con él, iniciar el camino de lo desconocido. Es por ese motivo que Aristóteles pensó y definió la filosofía como la ciencia universal, lo cual le permitió a Icilio Vani afirmar que es la ciencia de los primeros principios y de los principios más generales. Entonces, coincide con las anteriores líneas generales la definición de filosofía de José Ortega y Gasset, en donde saber autónomo y pantónomo, animado por una apetencia radical de integridad como ciencia universal absoluta. Intentando comprender la anterior definición, debemos tener en cuenta que saber autónomo significa saber sin supuestos, sin depender de otro, lo cual ocurre porque llega hasta las últimas razones más significativas de las cosas.
que es un saber pantónomo, que quiere decir saber totalitario o integral, que en pocas palabras busca dar una visión completa del mundo. Por su parte, Jacques Maritain la define como el conocimiento científico que mediante la luz de la razón natural considera las primeras causas o razones más elevadas de las cosas. Por tanto, el objeto de estudio de la filosofía, decía Aristóteles, que la filosofía es la ciencia teórica de la verdad, por lo que su filósofo en su inquietud por saber trata de llenar su insatisfacción buscando la verdad, que es el punto de apoyo para elaborar su concepción del universo. Es en este orden que el italiano Michael Sciacca expresó que la verdad es una norma o principio universalmente válido por todo ser dotado de inteligencia. Luego, tanto la metafísica griega como la filosofía cristiana consideran la razón humana como capaz de la verdad, posibilitando dar a conocer verdades objetivas, siendo universales, válidas y no contradictorias con los demás. Es aquí que el español Miguel de Unamuno distinguió entre el estudio de la verdad lógica y moral, definiendo la verdad lógica como la conformidad del entendimiento como conecentes con la cosa conocida. En cuanto a la verdad moral, expone que trata de la conformidad del lenguaje externo con el juicio interno del sujeto, donde termina concluyendo que verdad es lo que se cree con todo corazón y con todo alma. De lo anterior podemos decir, en palabras de Lino Rodríguez Arias, que el objeto de estudio de la filosofía es la autenticidad humana. Entonces, en resumen, ¿cuál es el objeto de estudio de la filosofía? Pues es la autenticidad humana, que a estas alturas del desenvolvimiento de la humanidad se hace difícil sostener que el hombre es un mero testigo ante el orden cósmico. Cuanto a las últimas conquistas de la ciencia, han puesto en él medios capaces para la destrucción del planeta, donde su intelecto ha sobrepasado la aprehensión e incluso ha llegado a transformarla con su genio creador. Por consiguiente, el hombre habrá de partir siempre de una creencia que es el prisma a través del cual contempla y hace su vida, pues ella le proporcionará sentido a su vida. Una vez adquirida, no tendrá que esforzarse en vivir, por cuanto no tendrá que hacer otra cosa que ajustarse a la programación que se ha dado a sí mismo. Y con ello culminamos acerca del objeto de estudio de la filosofía y la diferencia entre la filosofía de la ciencia. En el siguiente video trataremos acerca de la ubicación de la filosofía del derecho al interior de la filosofía. Aprenderemos juntos en el siguiente video.